Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en Plural y en esta ocasión invitándole a que se quede con nosotros en la siguiente hora porque vamos a platicar de temas como siempre de su interés y queremos que lo discuta junto con nuestros invitados y nuestra invitada de esta noche. Para abrir boca, no los inundarán. Vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y anunció el futuro de la presa del Zapotillo y los pueblos que estaban en riesgo de ser inundados por este proyecto. Nuestro segundo tema, también sin duda importante, los lineamientos para la consulta popular del pacto fiscal que promueve el Ejecutivo del Estado de Jalisco. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tuvo una sesión y ya tienen muy claros cuáles son los lineamientos para seguir este proceso de consulta. Y por último, vamos a platicar sobre este presupuesto de la Federación, pero sobre todo cómo afectará al Instituto Nacional Electoral, sobre todo que en el año 2022 hay una propuesta muy interesante también de consultar a la población sobre el quehacer de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tantas cosas en torno al presupuesto de la Federación. Para hablar de esos tres temas, me da mucho gusto recibir a Irán Espinosa Los Monteros. ¿Cómo estás, Irán? Irán? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenos días a ustedes y agradecido por estar acá. Muchísimas gracias. No, si quieres te paso la batuta. Oye, estás disculpa. en casa. Es cierto, así es. Lucía Almaraz, ¿cómo estás? Un gusto. Buenas noches a todas y a todos. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todas. Pues, ¿qué te parece si vamos comenzando contigo, Gabriel? Porque hubo un triunfo por parte de los habitantes de los pueblos de Acacico, Palmarejo y Temacapulín de conservar sus zonas, sus áreas, sus casas, sus espacios donde han vivido por años, por décadas, por generaciones. Pues parece como el final de una película de terror muy larga, 16 años de lucha, se resuelven finalmente, como dice el proverbio popular, hablando se entiende la gente. Y después de varias veces que se sentó a hablar el jefe del Ejecutivo Federal con los habitantes, llegaron y de enviar a técnicos y de escuchar propuestas y hacer contrapropuestas, llegaron a una solución que aparentemente todos están de acuerdo. Es decir, por un lado los habitantes, por otro lado el gobierno de Jalisco, que salió a dar la buena noticia de que tendremos 3 metros cúbicos de agua por segundo, lo cual, digamos, traslada cuando menos a 20 años más adelante lo que podría ser una nueva crisis del agua en el abasto en la zona metropolitana de Guadalajara. Y también, creo, el gobierno federal, que le da salida a una inversión multimillonaria que se había hecho ahí, que estaba a punto de irse al traste todo por la falta de acuerdos entre las partes y que se resuelve así, platicando. Yo creo que la novedad, Trini, del último acuerdo es estas ventanas que se van a hacer a los 65 metros de altura de la cortina y que habiendo estas ventanas que para quienes nos están viendo desde casa, pues son unos huecos que le van a abrir, unas ventanas que le van a abrir a la cortina de concreto a los 65 metros de altura para evitar que después de los 65 el agua pueda drenarse por esas ventanas y los pueblos estén protegidos en que no se van a inundar, que es digamos, una medida interesante, ingeniosa que propusieron los propios habitantes para asegurarse que en ningún escenario, por ningún motivo, la cortina va a llegar a almacenar más allá de 65 metros de altura de agua. Y con eso los 3 pueblos salvo. La otra novedad es que en esa misma plática, tal vez la última ya directamente con el presidente, se acordó también un plan de inversión muy interesante. Eso no lo había planteado nadie, ¿eh? Es decir, ni ningún gobernador o presidente lo habían platicado. Platicaron con las comunidades sobre un plan de inversión económica para reactivar a estos 3 poblados que de alguna manera decían habita muy poca gente, son pueblos con poco futuro, pues ahora no tienen por qué serlo. Entonces se hizo un plan de inversiones donde el Ejecutivo también les dijo que él estaba dispuesto a entregarle a las propias autoridades locales esos recursos para no contratar la obra desde el gobierno federal, sino que se ejecute por las propias poblaciones y se comprometió
a que esos recursos para esas inversiones que reactiven económicamente a esas poblaciones, a esos 3 pueblos, puedan estar ya fondeadas en el proyecto de presupuesto y en el presupuesto que eventualmente se apruebe para el siguiente año. Entonces, digamos que fue una solución que a mí me dice algo de fondo, y es muy importante que cuando una obra que tiene contenido y afectación social se platique con los involucrados. Es que qué diferencia, ¿no? De pensar en que estos pueblos iban a desaparecer, o sea, de verdad Nomás desaparecer. porque alguien en un escritorio dijo, un ingeniero dijo que como allá hay pocos y acá hay muchos, pues que hay que inundar a los pocos. Sí, exactamente, el beneficio de las mayorías. Y lo que presentan es precisamente este plan integral de desarrollo de estas 3 comunidades, ¿no? No solamente es permanecer existiendo, sino invitar al desarrollo, invitar a la evolución, invitar hasta el propio crecimiento podría ser, Lucía. Sí, mira, efectivamente, yo creo que se privilegió el diálogo, ¿no? Ustedes saben lo que yo opino particularmente del presidente de la República, pero yo creo que en este caso en particular hay que ponerle palomita, ¿no? Y palomita porque escuchó a las y los pobladores, a los habitantes de lucha de 16 años, el discurso que dio una de sus pobladoras, Marichuy, bueno, inspirador, lleno de verdades, ¿no? En donde habla sobre la historia, pero también sobre el contexto actual, muy importante la parte técnica, incluso ya salen las y los pobladores a dar una rueda de prensa hablando precisamente de estas partes técnicas, y yo creo que dentro del plan integral que tú mencionabas, me parece que justo eso fue una solución integral, ¿no? Porque incluso están hablando de seguridad pública, atender a los delitos que más han afectado a estas poblaciones, ¿no? De extorsión, daño a las cosas, pero también están hablando de carreteras, también están hablando de activar el campo que fue abandonado durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, me parece que sí fue un gran acierto, ¿no? Porque además se trajo al gabinete, ¿no? Que ese creo que fue... insisto, un gran acierto por parte del presidente de la República. Mira, se me enchina mi pielecita solo de pensarlo. Ahí yo también coincido en que el plan es ambicioso, me parece que es una buena solución. Sin embargo, creo que todavía falta un camino por recorrer. A ver, están pidiendo disculpas públicas, ¿no? A los pobladores, los habitantes están pidiendo, pues están haciendo 15 puntos, ¿no? Que dice el presidente de la República, los vamos a atender. Por ejemplo, garantías de no repetición respecto a los daños que se sufrieron a estos pueblos y varios puntos importantes que, insisto, yo creo que ahí va a ser el punto medular de verdad dar una solución a toda esta problemática del recorrido que hicieron. Fue un viacrucis, ¿no? Casi 16 años para que pudiera llegarse a esto, pero la verdad es que la solución buena, integral, y yo creo que hoy por lo menos satisface las demandas de las y los pobres. Lo que veo muy difícil, complicado, pero no imposible, y que ha puesto el dedo en la llaga durante muchos años el doctor Arturo Gleason, especialista en el estudio del agua. Y es precisamente de estos puntos de los que tú hablas, Lucía, es justo el número 3, si no me equivoco, que habla precisamente de una auditoría técnica y financiera del proyecto. Así es. ¿No? ¿Qué es? ¿De dónde vas a traer el agua? ¿Cómo vas a manejar el agua? ¿Cómo va a funcionar todo esto? ¿Y cuánto nos va a costar? Pero además también atrás, sí. ¿no? Sí, bueno, fue un decálogo, ¿no? ¿Fueron 10 puntos? Sí, 15 puntos. 15 puntos, perdón. ¿No? 15 puntos y los aceptó todos, ¿eh? El presidente sin ni siquiera decir, bueno, vamos a ver, vamos a negociar, a platicar. Dijo, sí, entendido, escuchado, perfecto, lo hacemos, ¿no? Se hablaba hasta de activar el turismo para aquella zona que no había vocación turística para aquella zona, un pueblo mágico, nombrar Temacapulín como pueblo mágico. Yo quisiera también destacar el enorme valor que tiene la sociedad civil organizada, ¿no? O sea, es que esa es la muestra tal cual de que decisiones justo tomadas desde un escritorio, desde la parte más alta del país, la mera provincia como tal, dicta algo y los pobladores se organizan y dicen no. Se hacen de opiniones técnicas porque de pronto eran ellos los que sabían más, incluso que el propio gobierno del estado, el cómo tendrían que haber sido las cosas, ¿no? La cantidad de agua que está llegando por segundo, por minuto del Río Verde, si va a alcanzar o no va a alcanzar, cuánto tiempo.
Vaya, eran ellos los que se hicieron expertos. Y también, si bien estos poblados no suelen estar, digamos, rebosantes en cuanto a cantidad de habitantes, sí tienen una buena cantidad de hijos ausentes, que quiere decir aquellas personas que viven en otros países, principalmente Estados Unidos, y que están apoyando mes a mes con recursos, y de ahí, de ese dinero que venía de los hijos ausentes, se pagaban las consultas técnicas, las consultas jurídicas, y así se iba avanzando, porque presentar amparos a la Suprema Corte y hacer todo ello tiene un costo importante de dinero. ¿Y quién los fondearon? Los mismos habitantes a partir de ese tipo de maniobras. A mí me parece incluso inspirador darse cuenta que sí se pueden lograr grandes cosas cuando la sociedad se organiza, cuando ni siquiera existían o se habían planteado en la Constitución estos mecanismos de participación ciudadana, como ahora ya los hay. Habrá que ver cómo vamos avanzando en esa materia y cómo nos vamos de verdad democratizando a partir, digamos, educando en cuanto a lo que ser ciudadano significa. El presupuesto, lo que prometió el presidente que iba a haber, de momento no se ve reflejado. De momento, en lo que se aprobó ayer domingo, no hay ninguna etiqueta específica. Hay una bolsa de recursos que se puede concursar. Habrá que ver cómo se logra esto. Hoy ese reproche que hace el gobierno del Estado, más de 24 horas después de haber sido aprobado este presupuesto, mandan un comunicado recién donde justo dicen: esperamos que la buena voluntad, que lo que vino a decir el presidente, se cumpla. De momento en el papelito no está, En un momentito hablamos del presupuesto de egresos de la Federación, pero sí impacta porque no están etiquetados los recursos, por ejemplo, para lo que sigue las de los trabajos de la presa del ¿no? Zapotillo. Para terminar porque ese la presa del Zapotillo no está terminada. Para terminar ese Zapotillo dinero. Y para este proyecto que informaron el martes pasado, justo de derivar las aguas a Presa Calderón y ya no a Purgatorio, que también pues ese es un recurso importante, dinero. ¿no? Sí. Pero también, por ejemplo, la restauración y protección del Río Verde, ¿no? Declaración de área natural protegida. Tampoco hay claro, me imagino que al presidente de la República lo agarraron con los dedos en la puerta, pues, o sea. Pero la voluntad normalmente tiene que venir acompañada de recursos, ¿no? Porque si no, solamente se queda en eso, en promesa, ¿no? Entonces hay que meterle el recurso suficiente. Lo que yo digo es que acaba suficiente. de pasar. O sea, que hay que darle tiempo al gobierno El a que presidente procese. vino el miércoles pasado y se aprobó el presupuesto de egresos en el domingo. En la madrugada. No hay tiempo para la empatarlos. La discusión fue el jueves, ¿no? Me parece. Pero acuérdate que Hacienda tiene la capacidad de reasignar hasta un 10%. Y entonces ellos sí pueden hacer el ajuste para cumplir con la cosa. Ojalá que sí, sí. Ojalá que ocurra. Porque incluso se han ya manifestado el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y el relator del tema del agua de la ONU también, que bueno, es un ejemplo, este ejercicio que se llevó a cabo de pro de derechos humanos, que inclusive se puede exportar a otros países. Entonces, ahí hay un tema importante, ya lo dijeron ellos, ¿no? En tema de derechos humanos como un ejemplo, y lo único que se necesita es cumplir con lo que se prometió. Y no solamente importantísimo por los derechos de los pobladores, sino por el derecho humano al agua, que también va implícito ahí. O sea, fue un tema digamos, de colisión de derechos que se resolvió dialogando de forma, yo diría, ejemplar. Oye, ¿y nos enemistamos con Guanajuato? Pues había una declaración el gobernador en su momento, no recientemente, sino cuando dijeron que no iba a haber agua para Guanajuato, y dijo que bueno, entonces se perdían también, digamos, las obligaciones que tenía Guanajuato hacia Jalisco en ese tema, y que había por ahí documentos firmados, ¿no? O sea, no era solamente decir que ya Guanajuato no le entraba con Jalisco, viceversa, sino que hay documentos ahí que se tienen que respetar. Exacto. Digo, la verdad es que no sé qué obligaciones pueda tener hacia Jalisco el gobierno o el Estado que iba a recibir simplemente el agua, cuando el acuedoducto, inicialmente el proyecto, la presa del Zapotillo, se había concebido, se había hilvanado de tal forma que el beneficiado iba a ser León, Guanajuato, y Jalisco no. Vaya, ni siquiera la región Altos, que padecen de sequías constantes, ellos, como dice el refrán, ¿no?, iban a ver el agua correr solamente. Quisiera puntualizar, tengo aquí parte de lo que dijo María de Jesús Marichuy García, una de las habitantes, y que justo es parte del discurso. Dice:
Le reitero, y tiene que ver con esta organización social, la cohesión que se logró allá, le reitero que nuestra lucha, se lo dijo el presidente, siempre ha sido apartidista, que durante casi 3 sexenios, expresidentes, exgobernadores y presidentes municipales, incluyendo el actual gobernador de Jalisco, nos dieron la espalda. Esta lucha se ha ganado por el pueblo porque nunca perdimos la esperanza en nosotros mismos, y sí quiero reiterar que se tome en cuenta lo que hemos ganado nosotros con nuestro esfuerzo. Me parece que está más que ganado. Me parece que el triunfo total es para los habitantes, porque ni siquiera desde el gobierno del Estado, ni el actual ni el pasado, el pasado de pronto tuvo ciertas consideraciones en discurso. Pero luego lo cambió, ¿no? Pero luego lo cambió. Y me parece que hubo mucha falta de sensibilidad. Incluso no se hacía parte del diálogo a la sociedad, ¿no? Se seguía manejando como esos poquitos que quieren dañar el bien de los habitantes de toda la ciudad de Guadalajara, de toda la zona metropolitana o área metropolitana en este caso. Yo nada más me gustaría poner sobre la mesa, a ver qué opinan ustedes, ¿verdad? A ver. Si este asunto, no quiero decir que el presidente no haya sido consciente y de verdad sensible a lo que dijeron los habitantes de los 3 pueblos, pero la verdad es que Jalisco, la presencia de Morena en Jalisco no es de los más altos en el país, ¿no? Y se vio en las pasadas elecciones, incluso en la repartición de diputaciones. ¿No tendrá también ahí un sesgo hacia Morena y hacia el proyecto del presidente? Digo, puede ser junto con pegado. Electoralmente estos pueblos no representa... No, pero finalmente da sí otra permea, visión distinta sí permea al resto de la sociedad. Del presidente, ¿no? Lo que pasa es que un presidente que discursivamente siempre ha estado hablando de los más desposeídos, pues no podía venir en ese problema a hacer exactamente lo contrario. Yo creo que era un tema de congruencia que él tenía que atender y que atendió bien. Pero además, ¿sabes qué, Gabriel? Creo que también el tema de la popularidad que tiene el presidente es precisamente por este tipo de decisiones. Porque, lo hemos dicho, ¿no?, en este espacio, porque va muy dirigido a un determinado sector de la sociedad y es ahí donde él es fuerte. Entonces creo que tiene que ver con eso. Y creo que también en estas decisiones que se tomaron hay algo que es bien importante y es proteger el recurso para consumo humano, que fue una de las condiciones precisamente que pusieron los habitantes de esos 3 pueblos. ¿Qué él puso? Claro, sí, también. Dijo que esos 3 metros por segundo, cúbicos por segundo, sean para las gentes que están sin agua en la zona metropolitana. No para de los empresarios, no para los constructores. No para las fábricas. Sí, estoy de acuerdo en las posturas. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las comunidades indígenas que se sienten agraviadas por el Tren Maya? El Tren Maya va, El Tren Maya va con el mismo trazo, con todo y que ellos no están conformes con que pasen por sus comunidades o estén cercanas a sus tierras. Pero eso tiene que ver... Y también tiene que ver con pobreza, imaginación, claro, y demás, ¿no? Y tendremos que abordarlo, ¿no? Es uno de los proyectos consentidos presupuestalmente hablando del presidente, ¿no? Entonces, el de Jalisco. Jalisco no es una de hecho, prioridad y tan no es así que, bueno, pues hoy se pronuncia el gobierno del estado respecto al tema presupuestal, en donde aparentemente solamente son 3 estados, pero ya luego platicaremos, los que están siendo privilegiados con un tema presupuestal de infraestructura. Jalisco no está entre esos 3. Así es, tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos hablamos, ya que decías, Hiram, ¿no?, de esta forma que en colectivo podemos impulsar el cambio. Es precisamente una consulta ciudadana que se prevé realizar ya en los próximos días por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana sobre el pacto fiscal. Y regresamos con ese tema. Bueno, pues serán varios fines de semana donde a través de urnas electrónicas que estará coordinando su manejo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se le va a preguntar a usted, desde los adultos hasta los menores de edad que están convocados a participar en esta consulta popular, si está de acuerdo o no en que se analice, la pregunta plantea que se analice este pacto fiscal, esta forma de relacionarse, hablando de recursos económicos, federación con estados y municipios. Y el YPC ha hecho ya este fin de semana, ha sesionado y ya puso los lineamientos, mi querida Lucía. Sí, fíjate que a mí particularmente me gustaría centrarme en el tema de uno de los lineamientos. Una de las posturas, particularmente de la consejera presidenta, es
no hay problema que los funcionarios públicos promuevan la consulta, ¿no? Y está en lo correcto. El tema no es la promoción, el tema es cómo se ha venido desarrollando, ¿no? Escuchamos en estos días que particularmente en 2 instituciones se les llama a reunión y les platican un poco del pacto fiscal, les piden como dinámica contactos y pues que promuevan el pacto. Y tan hay irregularidades en esto que están realizando que ya la Contraloría del Estado radicó 2 investigaciones, una para la Secretaría de Asistencia Social y otra para Secretaría de Turismo, ¿no? Y la radican no por el tema de la promoción de la consulta, sino porque se utiliza el horario laboral para el tema de charlas y el tema de solicitar contactos. Entonces, por supuesto que la dinámica esta que nos están mostrando es ya una conducta sistemática. Se hizo en campañas y se está repitiendo ahora con el tema de la consulta del pacto fiscal. Y por ahí me queda claro que la consejera pues es experta en tema electoral, pero si lo vemos desde el punto de vista de control de la corrupción, pues hay que echarle nada más una vistita ya a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que habla de abuso de funciones y habla de desvío de recursos. Y habla como faltas graves. Ah, pues ahí está exactamente. ¿Por qué? Pues porque si quisiéramos, por ejemplo, preguntarle al el funcionario público que llamó a esta reunión, ¿no?, para platicar sobre el pacto fiscal, ¿qué tiene que ver el tema del pacto fiscal con la naturaleza y objetivo de la institución? Pues nada, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza el tema del conflicto. Y te digo, tan hay irregularidades que, bueno, pues ahí ya la Contraloría está haciendo lo que le toca. Labor. Entonces, sí se pierde esta esencia que es la de la consulta del pacto fiscal como un instrumento de participación, en donde está muy bien que nos inviten a participar, que por cierto, sí hay 2 instituciones que les toca promover esto, que es al propio IEPC y un poco por ahí a la Secretaría de Participación Ciudadana, esta que es titular Margarita Sierra. A ella sí les toca, al resto de las instituciones no les toca pues, participar como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? Y también toca hacer la promoción de esta consulta siempre y cuando no exista un sesgo. Es decir, vayan a participar, pero no con una tendencia a... Entonces ahí hay que poner especial atención. Y tú te refieres a que el IEPC está bien en su postura cuando dice su presidenta, sería violatorio de la ley y de la libertad de expresión impedir promoción de la consulta popular. Promoción, yo puedo, soy servidor público, ¿no? Servidora pública, y yo digo, mira, Trini, vamos a participar, ¿no? Pero fuera de mi horario de trabajo y fuera de las funciones que me implica estar en la dependencia, en la institución, ¿no? Entonces, por eso, insisto, no, ella sabe del tema electoral, pues no por nada es consejera presidenta, pero... existe el pero, ¿no?, del control de la corrupción. Y entonces ahí sí puede haber una tipificación de faltas graves derivado de lo que se está haciendo al interior de las instituciones. Y pues ya van 3, ¿no? Turismo, asistencia social y cultura. Y además que se están animando las y los servidores públicos a denunciar con el riesgo, obviamente, pues de que los corran de sus trabajos. Y aquí el riesgo pudiera ser empañar algo que puede ser muy legítimo, que suena a ser legítimo como una consulta ciudadana, como es una consulta popular, una participación colectiva como la de la presa del Zapotillo, Gabriel. Bueno, los instrumentos de participación ciudadana se crearon en Jalisco, siendo al final del periodo de gobierno de Alberto Cárdenas, entonces, digo, con una modalidad distinta, pero estos mecanismos que en ciencia política llamamos mecanismos de democracia directa, es decir, sin la mediación de los partidos. Los únicos que tienen prohibido promover la consulta son los partidos, efectivamente, porque son mecanismos de democracia directa. Y es cierto, ya lo apunta muy bien la doctora Almaraz, cuando dice, pues, no podemos impedir el derecho a la libertad de expresión. Un funcionario, porque es funcionario, también va a votar. Es decir, tiene credencial para votar y está inscrito en el padrón electoral y puede votar. Y si le preguntan por cuál va a votar y él tiene una preferencia, lo puede decir, ¿por qué no? O sea, no hay problema con eso. Pero eso es muy distinto a que se utilicen los recursos públicos de una dependencia que no tiene entre sus atribuciones promover la participación ciudadana, que ya lo circunscribiste muy bien, eso le corresponde a Margarita Sierra.
Pero entonces voy a poner un caso hipotético, no es porque esté ocurriendo, simplemente para que nos entienda el público. Si el director del CIAPA hiciera, por ejemplo, una reunión para promover la consulta, ¿tendría justificación? Pues no, porque no le toca a él su trabajo, y por el que le pagan es por prestar el servicio de agua potable y alcantarillado a la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tendría que estar haciendo ese tipo de funcionario promoviendo la consulta? Ah, pero a doña Margarita Sierra ¿le toca? Sí, sí le toca y está en ley. Ahí está, que es una secretaría que se creó para eso, para promover la participación ciudadana, y la consulta se inscribe dentro de los mecanismos de participación ciudadana. Una de las cosas que yo veo positiva, Trini, es que usan la urna electrónica, fíjate. Yo sí sigo creyendo en que debemos de promover las formas disruptivas de acudir al ejercicio de la participación ciudadana, a través de las herramientas digitales. No puede ser que llevamos años con una credencial para votar que tiene banda magnética, desde cuando el primer Consejo General del INE, antes de que tuviera fotografía, la credencial para votar ya tenía banda magnética, porque desde entonces se pensaba que teníamos que llegar algún día al voto electrónico. Y seguimos en México en el papel, en la edad análoga, en plena era digital, ¿no? Pero sobre apostándole eso, solo a lo testimonial del papel, y además acusando fraudes con papel. De todos modos. Es que los partidos políticos en las sesiones del IEPC dicen no a la urna electrónica. Claro. Pero lo que te digo es que es un contrasentido. suspicacias. La urna electrónica, además, fue un invento, por así decir, un avance, un adelanto que tuvo Jalisco frente a otros estados del país. Recordemos que incluso cuando en el proceso que se utilizó, los distritos en donde se votó con urna electrónica no pasaron la prueba del añejo, es decir, no hubo impugnaciones que echaran abajo el proceso porque se declarara que la urna electrónica no es confiable, porque además esta urna es semielectrónica, es decir, tiene una parte electrónica, pero también genera un testigo en papel. Sí. O sea, al final de todos modos genera el testigo en papel. Lo que a mí me parece realmente retrógrada es oponernos a la utilización del voto electrónico cuando incluso nuestro dinero los manejamos ya de manera electrónica. Nuestro patrimonio lo tenemos en el banco y nos metemos ya a usar la banca en línea, a enviar transferencias, a hacer pagos de servicios de forma electrónica, pagar nuestra agua, la luz, el predial, y nos sigue pareciendo que el voto electrónico no es confiable. Bueno, cuando hoy estamos manejando todo de manera electrónica, los certificados de vacunación en plena pandemia son electrónicos, se leen con un QR, ¿no? Pero el voto pareciera que no puede llegar jamás, nunca, a la modernización tecnológica. Yo creo que al esta consulta no ser en realidad vinculante, pero ser uno de los primeros intentos por consultar a la población sobre algún tema relevante de nuestra actualidad, y utilizar la urna electrónica, pues yo creo que es un ejercicio que podría terminar arrojando resultados, conclusiones muy distintas a las que algunos políticos tienen en mente. Yo creo que, por ejemplo, para mí sería muy elocuente saber si realmente la gente se sintió en confianza al utilizar de forma masiva el voto electrónico, que yo creo que daríamos un salto. Si comprendió. Si lo comprendió. Interesada y conocedora del tema, ¿no? Es que debería de venir esta campaña de confianza desde arriba y que se disemine hacia abajo, vaya, porque justo lo que dice Trini me parece que es fundamental. Estas suspicacias hacia este tipo de herramientas se generan desde los mismos representantes de los partidos. Son ellos los que dicen, no, es que de verdad que no podríamos confiar y puede hay manosear. Seguimos luchando contra el oscurantismo. Este fantasma de que nos van a robar la elección, ¿no? O sea, seguimos luchando con eso. Va a haber fraude. Y bueno, podrían decir, es que ve, por ejemplo, lo que pasó en Tlaquepaque. A ver, es que justo puntualizar, ahí no fue un asunto de que los votos estaban mal contados. No hubo fraude electoral en Tlaquepaque. Se anuló la elección, que es distinto. Fue una violación del proceso de campañas, no así del momento en el que usted acude a votar, ¿no? Y me parece que cada vez hay menos argumentos para desconfiar en el proceso de ese mismo día en el que acudimos a esto que llamamos la gran fiesta de la democracia, para acudir a dar el voto.
Y miren, va ligado con el tema que sigue del asunto del INE y el fortalecer este tipo de instituciones. Y sí, la verdad es que la democracia sale muy cara. La verdad es que sí, en efecto, aquí tenemos en México, no solamente es el INE, ¿no? Tenemos, cada uno de los estados tiene también su organismo local, más están los tribunales electorales, más están los partidos políticos que forman parte importantísima de este mecanismo de democracia o de construcción de democracia con sus prerrogativas que nos parecen altas, pero a fin de cuentas es la manera en la que podemos más o menos garantizar pluralidad de voces y de opiniones, ¿no? El asunto es que teniendo todo eso, venir a arruinar el proceso. La esencia del instrumento de participación. ¿Y no será nerviosismo? No entendiéndolo. Claro, así es. Bueno, no creo que no lo entiendan, más bien es aprovechando. Sí, es que es el miedo también y la presión, ¿no? Que suceda un poco lo que sucedió a nivel federal, ¿no? De no alcanzar ese determinado porcentaje, etcétera, ¿no? Yo creo que no se tendría que estar... Oye, pero eso va a estar difícil. Ah, por supuesto. Ya lo sabemos. Pero quieren de todas formas, el intento en sí mismo es bueno. Exacto. El intento es bueno. Hay que plantear la situación. Las consultas populares ciudadanas no han tenido ese éxito que se esperaba porque la gente no va. Porque no hay tradición, porque no hay costumbre. No alcanza el porcentaje que se requiere para que esta votación sea vinculante a un cambio. Porque tiene que permear, decíamos ya, es ¿no? Que hasta no hay costumbre. Claro. Pero y además, eso va construyendo. Hay que seguir haciéndolo. Así es, hay que seguir haciéndolo, sí, claro. Pero creo que hace falta también esta parte que hemos mencionado mucho, socializarlo, ¿no? Claro. Es decir, se está quedando todavía en el tema del círculo rojo, en algún determinado sector de la población, pero el resto, Lucy, aquella persona que va a tomar el 380, en ¿sabes? lo que les preguntas, porque si tú vas y les dices, la consulta es para preguntarte si estás de acuerdo en que se revise el pacto fiscal, es como una obviedad. No, pues claro, todos son queremos. Las mangas del chaleco blanco de Napoleón. Bueno, sí, claro, todos queremos. Sí, claro que estoy de acuerdo. Pero si la consulta fuera de un tema más sensible para la población, que nos divide en opiniones y que la vamos a resolver de forma democrática, a lo mejor la consulta adquiere un mayor nivel de relevancia. No, totalmente de acuerdo con eso. Porque viene a resolver un problema de opiniones encontradas entre la sociedad, ¿no? Por ejemplo, piensa tú en el periodo de Emilio, cuando se planteó el macrobús, que había muchísima oposición. Claro. Si se hubiera hecho una consulta respecto de si sí o no a la obra del macrobús, te aseguro que la respuesta hubiera sido masiva, porque lo que había de por medio era una decisión de opiniones divididas. O la línea 3 del tren ligero, o la línea 3, por alcalde, ¿no? Si o el macroliviamiento, ¿no? O a nivel federal el Tren Maya. No, pero además es tan técnico el tema del pacto fiscal que todavía cuesta mucho más trabajo, ¿no? Explicarle a una persona de qué va el pacto fiscal. Yo creo que menos del 10% de la población entiende que es eso. Aquí lo hemos dicho, ni siquiera es un asunto que se deba de discutir por esos mecanismos, ¿eh? O sea, también lo hemos dicho así aquí en más de una ocasión. Lo que tiene que ver con manejo de presupuestos y demás no es un tema de consulta. De consulta. Pero este es un mecanismo de interés. No se está es que no se está consultando el presupuesto, se está consultando si podemos analizar el pacto fiscal a los que están vinculados. Pero, como novedad, ¿no? Es que es ocioso, estoy de acuerdo. ¿no? Es ocioso. El asunto es que, la pregunta es, si tiene el tiempo suficiente el gobierno de Jalisco para divulgar estos recortes al Estado. Por ejemplo, falta de recursos para la línea 4 del tren ligero, lo que ya habíamos dicho, falta de recursos para la presa del Zapotillo, incluyendo acueducto a la presa del Salto y de Calderón. Y tema de desastres naturales, Trini. Por ejemplo, y también esto que era el Fuendenque, ¿no? Y lo de medicinas. Sí, el tema de medicinas. El INSABI. El Fortasec, policías municipales también. Entonces eso, pues claro, por supuesto, pega en el tema de bienes y servicios para los pobladores de Jalisco, ¿no? Que el asunto es... Yo divulgo esto y convoco a... Y es, a ver, con ese presupuesto haríamos esto y esto, ¿no? O sea, serían estas las obras que se lanzarían, serían estos los proyectos que se encaminarían y serían estos los cambios factibles, ¿no? Y también yo creo que el costo es lo que ha pues sí, disminuido ese interés, ¿no? Para la 22 millones. Y respecto del derecho a libertad de expresión, es cierto, todos tenemos el derecho a libertad de expresión, solamente que, y eso son tesis de la Corte, ningún derecho es absoluto. Y cuando tú ya eres funcionario, tu derecho a la libertad de expresión se va acotando
dependiendo del nivel de responsabilidad que tienes y la naturaleza de tu encargo. Claro. Entonces, no es la misma libertad de expresión la que tiene un ciudadano que no trabaja para ningún área del sector público, que puede decir lo que se le dé la gana, a lo que puede decir un funcionario que ejerce presupuesto público, que tiene una relación de jerarquía y subordinados en una dependencia que se financia con recursos del erario. Yo creo que ahí el tema de la libertad de expresión, los niveles de libertad de expresión se ven ponderados por la responsabilidad que tienes en el ámbito de lo público. Y eso, a mi juicio, solo por último, lo que está demostrando es un extremo nerviosismo por lo que será la participación. Esos 4 fines de semana, ni siquiera es un día de semana, son 4 fines de semana, el último de noviembre, los primeros 3 de diciembre, y la verdad es que hay mucho nerviosismo porque está difícil convocar. lograr eso. Pues bueno, hablando precisamente de esas participaciones, ¿no? El INE tiene una responsabilidad para el año que entra respecto a la consulta que está insistente el presidente Andrés Manuel López Obrador para ratificarlo en el cargo, y que con todo y este esfuerzo que se tiene que realizar, le recortan a la petición que tenía de presupuesto el Instituto Nacional Electoral. Vamos a hablar del presupuesto en general, pero centrándonos justo en este nuevo mecanismo. La pausa y regresamos. Para hablar de este presupuesto del INE, que va a recibir para el año, para su ejercicio 2022, quiero comenzar precisamente aclarando estos 2 términos que son muy importantes. Y es que la consulta popular del próximo año es para la revocación de mandato del ejercicio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué es importante resaltarlo? Porque, bueno, queremos identificar muy bien qué es lo que se va a cuestionar el próximo año y para qué se está o se requiere de esos recursos económicos que debe tener el Instituto Nacional Electoral y que precisamente no cuenta porque el gobierno federal entiende que no los necesita, Gabriel. Vámonos con el término revocación. Ratificación, 2 cosas muy opuestas. La revocación del mandato es un mecanismo de democracia directa que está legislado en varios países de América Latina y que es básicamente una forma democrática para interrumpir el periodo de gobierno de un presidente electo o de un gobernador electo por la soberanía del sufragio popular en mayoría. Es decir, así como hay una puerta de entrada que son las elecciones, ganando una elección te da la legitimidad para ser gobernante por un periodo de tiempo, bueno, la única manera de sacarte del poder de forma anticipada antes de que el periodo de tiempo para el que te eligieron culmine, podría ser, donde está legislado, la revocación del mandato. Bueno, a nivel federal, la contradicción es que el presidente quiere someterse a un proceso de revocación del mandato en donde aparentemente los más entusiasmados en que se haga el proceso son los partidarios del presidente. Y entonces, como lo ha dicho el profesor Mauricio Merino, ¿por qué los partidarios de Andrés Manuel quisieran revocarle el mandato al presidente? Yo soy de los que piensa que no hay causas para revocarle el mandato al presidente de la República. Podemos estar en desacuerdo con él en algunas cosas, pero yo no veo una causa lo suficientemente grave para que tuviéramos que gastarnos cerca de 5,000 millones de pesos que vale el proceso de revocación para preguntar si hay que revocar o no el mandato. Porque donde está legislado, Trini, la revocación del mandato implica que te someten a este proceso por una causa grave. Te acusan de algo muy grave y entonces se tiene que preguntar a la población que te eligió si quieren que continúes o no en el cargo, dada la circunstancia de gravedad por la que pasa el país. Lo que hoy parece una contradicción es que precisamente los más interesados en hacer el proceso para revocar o para consultar sobre la revocación del mandato al presidente son los partidarios del presidente. Entonces yo creo que no se entiende para qué sirve el proceso, ¿no? No funciona así, la ley misma lo dice. Vaya, no es un asunto de que elegimos presidente cada 6 años y a mitad del periodo de gobierno va a haber una consulta de revocación. No, eso no dice la ley. La revocación de mandato surgirá a partir de que ciudadanos organizados hagan todo mediante el trámite. causa grave.
Bueno, además de que se presente un motivo con sustento, se presenten las firmas que apoyen el proceso. Es decir, tendrán, y además tiene que ver con, creo que la mitad de los estados tendrán que también estar con cierto porcentaje de votaciones. No es nada más los de tal estado con que ellos digan, no. Tiene que ser un asunto de verdad consensuado, nacional, con una participación por un grupo equilibrada, ¿no? de Asignada ciudadanos. con... Y luego van ante el INE, y al INE le dicen, oye, no nos parece esto que hizo el presidente, el mandatario, y queremos que se haga una consulta de revocación de mandato. Y a partir de ahí, el INE comienza a cotejar firmas, ver si todos los protocolos se cumplieron, si fue adecuado, y ahí se organiza. Esto que va a pasar, bueno, parece ser que va a pasar el siguiente año, será a partir de que el presidente lo quiera. Habrá que ver cómo se gestionan estos requerimientos que dice la propia ley. Es decir, Morena va a estar movilizando a los ciudadanos para que metan la causal ante el INE y se reúnan las firmas para lograr esa revocación. ¿O cómo se va a hacer? Porque también hay tiempos legales para hacerlo. Si quieren que se haga en abril, que creo es la fecha actual, para ello tienen hasta enero o febrero. Es una consulta para ver si le quieren revocar o no el mandato del presidente. Debe ser de nacer del ciudadano. Lo que tú esperarías es que fueran los opositores al presidente los que quisieran provocar la consulta, pero y no los partidarios, pero ¿no? no partidos. Es que también ahí está el asunto. La ley dice, opositores sí, pero no puede ser el PAN, no puede ser el PRI, no puede ser el PRD. Tienen que ser ciudadanos. No, bueno, pues tienes una fuerza ahí organizada sí, que ha estado por supuesto, pero aquí ¿quién va a cilindrear? ¿Morena? Ellos van a cilindrear, a movilizar a la gente para que se cumpla el requerimiento. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a proceder? Sí, yo creo que sí. Es un tema que le interesa al presidente de la República, ¿no? No lo va a soltar, a pesar de que platicaremos de ello, ¿no? Pues le da un recorte pues justo de lo que necesita el INE, de 5 millones de pesos para el tema de 5 mil millones de pesos para el tema de por realizar esta consulta, ¿no? Pero yo quisiera irme un poco más atrás de lo que de lo que pudimos observar, ¿no? Bueno, pues hoy el Congreso de la Unión se convirtió en un mercado, ¿no? Burlas, groserías, bueno, vimos de todo por el tema de la aprobación del presupuesto 2021. Se tardaron 2022 se tardaron aproximadamente 45 horas, ¿no? Para poder llegar a un determinado consenso, que no lo fue porque fue avalado con 273 votos, pero frente a eso, pues 214 en contra, ¿no? Lo hicieron de madrugada, también con estas prácticas que como que no nos gustan tanto, ¿no? Porque pues no nos enteramos justo de lo que está sucediendo. Bueno, es que en Jalisco nunca ha pasado nada de eso. No, Gabriel, no. En la madrugada jamás. Claro que no. Estamos hablando de nivel federal. No nos preocupemos por Jalisco en este momento, ¿no? Y pues fíjate, un tema importante que son 7,88 billones de pesos para el próximo año. Y tampoco pues, el partido en el poder no quiso entrarle al tema de las reservas, que eran aproximadamente 2,000 reservas. Ninguna le quisieron entrar y eso era importante. Y pues como sabemos, ¿no? A ver, el tema de que tiene proyectos consentidos el presidente de la República, el Tren Maya, un poco ya lo decía, a ver, se va a llevar más o menos el 10% del presupuesto, que eso es muchísimo dinero, ¿no? El tema también, pero por supuesto que hay otros, por ejemplo, en tema de infraestructura, se concentra el 65% solamente en 3 estados, por supuesto Jalisco, lo decíamos, no está entre esos estados, lo preocupante es que somos 33, ¿no? Es decir, 30 pues se quedan sin un tema importante de infraestructura y por supuesto también, a ver, hay que preocuparnos por el tema de otra vez las policías municipales no van a tener recurso. Es decir, no les va a llegar recurso a nivel federal, por lo tanto no van a estar fortalecidas. El tema de desastres tampoco, porque además esos fideicomisos ya no se cuenta con ellos. En el tema de perspectiva de género, pues los montos asignados estuvieron súper mega limitados y eso era ahí un punto importante, ¿no? Aparte de limitados, con otras especificaciones, no solamente de programas a favor de la mujer, para perspectiva de género, sino dicen para las becas, ¿no? Y dicen, pues allá mujeres, ¿no? Pero eso no es perspectiva de género en un presupuesto. Y pues ya adelantó el INE que va a presentar su inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por el tema de los 5 millones de pesos, que también porque se le redujeron también, es decir, a los organismos. Arturo Saldívar dijo que iba a acatar, ¿no? Sí, pero se le redujo al Poder Judicial y se le redujo significativamente al INE. Es decir, estos dos fueron, digamos, de los más afectados, entre otros organismos que pues tampoco le agradan mucho al presidente porque no tiene el control sobre ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues según lo que dice el INE es que sin esta cantidad de dinero, estos 5,000 millones de pesos, pues no va a poderse llevar a cabo el tema de la consulta de la revocación de mandatos. Entonces ahí hay temas importantes, no solo en la reducción de presupuesto para ellos, sino en general tendríamos que estar observando cómo vamos a salir de determinadas cosas como el tema de desastres naturales. Hemos tomado el ejemplo del INE, pero mi pregunta es, entonces la pretensión del presidente de la República sería debilitar todo aquello que no le gusta, todo aquello de lo que no tiene control, para entonces dar paso a toda su 4T. Yo creo que esa es la pretensión que han tenido todos los presidentes de México. Bueno, pero hay presidentes que han creado un montón de organismos conozco un político franciscano que esté de acuerdo con su oposición, ¿no? Y que simpatice con su oposición, no. Solo que algunos son más tolerantes que otros. Yo creo que la vena autoritaria del presidente con respecto a los órganos autónomos en el país es clarísima, pero también hay que decir algo. ¿Tiene justificación que los consejeros del INE ganen el doble que el presidente de México? Sueldos de 200. ¿Tiene justificación cuando el 127 constitucional prohíbe completamente, desde el periodo de Felipe Calderón, que un funcionario público federal gane más que el presidente y los señores del INE se dan el doble de sueldo, 250,000 pesos? ¿Estamos de acuerdo en que los ministros de la Corte, con todo y todo sus prestaciones, se lleven aproximadamente $500,000 de pesos por mes? ¿No es insultante eso en un país con tantas carencias? Entonces yo creo que sí es cierto que el presidente tiene, que no le agrada el INE porque no tiene control, pero yo creo que el INE también tiene muchos temas de vulnerabilidad, que esa discusión de los salarios excesivos en el INE no es de ahora. Hace mucho tiempo que se viene ventilando en la prensa y que ellos también no han hecho lo propio para corregir esos puntos que realmente no tienen razón de ser ni justificación, que son en sentido estricto excesos y que se replican en el ámbito de lo local. Otra vez. Entonces yo creo que el presidente se agarra, es decir, encuentra los asideros en esas instituciones que a la luz de los cambios democráticos del país no han provocado los cambios internos para ajustar su circunstancia y que esos excesos del pasado no pueden mantenerse en el presente ni proyectarse al futuro. Yo coincido totalmente en ello, pero a ver, son sueldos amorales, pero no ilegales. Son sueldos avalados. No, sí son ilegales. No. Porque el 127 de la Constitución, que es la Constitución General de la República, dice expresamente. Sí, pero no puedes tampoco mandar la ley cuando el sueldo lo tenían desde años antes. El 120... Esos sueldos fueron fijados por los mismos diputados. No, espérame. Esos sueldos se los fijó el INE a pesar de la reforma, porque esa reforma ocurrió no con Peña, con Felipe Calderón, a la mitad de Felipe Calderón, hace 10 años que se reformó el 127. Y estos nuevos consejeros tienen 7 años en el poder. Mira. Pero no se han querido ajustar a lo que dice el 127. Entonces, no, yo creo en el principio de no retroactividad de la ley. Es ley de remuneraciones de los servidores públicos. No, lee exactamente qué dice el 127. Ahí precisamente de la Constitución. Donde los diputados pusieron los sueldos para ese tipo de puestos, ¿eh? Se formularon de esa manera cuando se votó. Y entiendo perfectamente cuando se puso el tope como máximo de que nadie puede ganar más que el presidente. Ahí es justo cuando se habla ya de la moralidad de los sueldos. Pero esto se hizo desde antes, como señalaba Trini. Yo nada más quisiera apuntar en torno al presupuesto que estaba solicitando el INE, 24,650 millones de pesos. De estos, para financiamientos de partidos, se va una quinta parte, poquito más de una quinta parte. Es decir, solamente para repartir entre la pluralidad de partidos que tenemos en México, 5,821 millones de pesos de financiamientos. Viene elección también para el próximo año en algunos estados y para ello
realmente no es tanta el presupuesto que se pedía etiquetar, 1,037 millones de pesos. Dijo Lorenzo Córdoba en su comparecencia que tuvo la semana pasada, a inicios de la semana pasada, si mal no estoy, que el solo funcionamiento del INE, donde tiene que ver, obviamente, pues sí, los sueldos, la burocracia, pero también el sueldo de consejeros y el asunto de las juntas, las oficinas donde uno va y tramita su credencial de elector. Para eso, anualmente son 13,000 millones de pesos y para la consulta de revocación de mandato yo había escuchado también la cantidad de 5,000 y tantos millones, pero se ajustó, en el presupuesto venía apuntado como 3.8 3,800 pues, millones de pesos para la revocación de mandato. Además de esto, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les pareció lo que ocurrió justo en la Cámara? Además de los sombrerazos y de las dos descalificaciones. La forma en la que básicamente llega el presupuesto, los mayoriteos de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, ni una coma. Y ahí es donde tú te cuestionas dónde está la división de poderes en un país como el nuestro. Y no solo eso, ¿dónde está la capacidad del estudio técnico, el razonamiento, el balance, el ver la situación global, el derecho a discernir por lo menos, México, ¿no? Estudiarlo, analizarlo, explicárselo al pueblo que nosotros tenemos, eso sí, el derecho y ellos la obligación de explicarnos en qué se van nuestros recursos. No es del Morena. Los recursos es de cada uno de los habitantes y las que habitan este país. Y ahí se les olvidan a todos los diputados, van y discuten una posición política y lo que menos les importa es si la comunidad tiene agua, luz y drenaje. Ahora, Trini, si tienen escuela, ¿algún día los diputados nos han explicado el presupuesto antes de aprobarlo? No. Nunca. O sea, no ha habido un mecanismo en el cual convoquen no solo la parte técnica, que ellos lo entienden muy bien, sino pues a nosotros, ¿no? O al ciudadano, en donde vengan y les explicamos. Y yo creo, fíjate, Gabriel, que en el tema de los sueldos, yo creo que más que la revisión de los sueldos, porque yo lo viví, lo padecí y lo sufrí, tiene que ver con un tema de eficiencia, de productividad. ¿Qué es lo que estás haciendo, además, no? Puedes ganar un peso o puedes ganar lo que ganes, pero ¿dónde está el resultado? Lucy, si la Constitución dice que no. Pues entonces la Constitución no se aplica. Ahorita lo estaba viendo. Es del 24 de agosto del 2009 cuando se reformó el 127, que en la fracción 2 dice: ningún funcionario, ni de órgano autónomo, paraestatal, ni nada de la Administración Pública Federal puede ganar más que el presidente de la República. Los consejeros que fueron nombrados hace 7 años y la reforma a este artículo es de hace 11, se pusieron un sueldo no por encima, al doble que el presidente. Yo creo que violar la Constitución y organizar las elecciones en México no son compatibles. ¿Y por qué no ha procedido? Si están violando, ¿por qué no se ha procedido? ¿Por qué pues la UIF porque la Corte lo hace exactamente igual. Ahí está. Tiempo de irnos. Les agradezco muchísimo. Lo que se pide, obviamente, es la participación de todos y todas en esos procesos de consulta. Muchísimas gracias, Irán, por habernos acompañado esta noche. Lucía Almaraz, un gusto, Gabriel, Irán, Trini. Gracias. Gabriel Torres, como siempre, gracias. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos y escuchamos en la próxima.